Hola a todos, yo soy Luli y el día de hoy les traigo una reseña hecha por una fan, que soy yo, de la nueva película de Disney Pixar, Lightyear. ¿Qué puedo decir de esta película? Sí, vi la película y la película es una película. Al infinito y más allá. Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más. ¿Cómo andan? Hace 1000 años que yo no prendo la cámara en mi casa para grabar nada, porque todavía tengo material de los viajes, pero me parecía que iba a estar bueno hacer algo no diferente porque ya hay cosas como esta en el canal, pero para refrescar un poco el contenido, así que acá estoy de vuelta grabando. Me maquillé, me pseudo peiné todo para el día de hoy. Así que sin más vueltas ni preámbulos, vamos a hablar efectivamente, como les había comentado, de la nueva película de Disney Pixar estrenada recientemente, Lightyear. Antes de empezar a hablar de lo que me pareció a mí esta película, me encantaría que me dejen en los comentarios qué les pareció a ustedes, si ya la vieron o si no la vieron, si tienen ganas de verla y qué esperan de ella, y enterarme de cuál es su opinión al respecto. El canon de Lightyear se ubica exactamente en 1995 y es la película por la cual Andy se enamora absolutamente de este Buzz Lightyear que finalmente termina recibiendo en su cumpleaños en aquella primera película de Toy Story. Así que sí, este es el canon y es donde tendríamos ubicado en la línea temporal la película de Lightyear con respecto a la franquicia de Toy Story. Ahora, ¿de qué se trata exactamente la película? Porque la realidad es que no vamos a ver nada relacionado con Toy Story o Andy en la película de Lightyear, sino que es una historia completamente independiente, pero sí me pareció interesante que los directores decidieran darle una ubicación real de alguna manera dentro del canon de Toy Story. Lightyear, protagonizada por nuestro queridísimo Buzz Lightyear, nos narra la historia de este guardián espacial junto con su mejor amiga en una misión secreta en un espacio no explorado. ¡Vamos! En esta misión las cosas no parecen salir del todo bien y por un error de Buzz, los guardianes del espacio y todas las personas que tenían dentro de la nave espacial quedan varadas indefinidamente y hasta nuevo aviso en un planeta no solo desconocido sino también hostil para la vida humana. Durante toda la película vamos a ver a Buzz Lightyear y a nuestros nuevos héroes tratando de superarse a sí mismos, luchando contra las fuerzas de Zorg y sus propios demonios internos en su camino y su lucha por encontrar su hogar. Me gustaría aclarar que la película de Lightyear, así como suena, parece como una aventura toda de corrido, pero la realidad es que esta película en particular se sitúa en diferentes líneas temporales. De hecho, la película desde que empieza hasta que termina se estima que puedan pasado aproximadamente unos 100 años, así que es una historia bastante particular. Voy a empezar desde el inicio y lo que me gustaría comentar con respecto a lo del canon de Toy Story. Sí me parece que está bien, considero que es simpático quizás que los directores le hayan encontrado este origen de la película y por qué sale, aunque a mi parecer es un poco para rememorarnos a nosotros esto de la nostalgia. Pero que al fin y al cabo que tiene que ser una película completamente independiente utilizando a Buzz Lightyear y eso es todo. Considero que se podría haber hecho sin la explicación de cuando inicia la película dónde estaba situada. Siento que es un poco una estrategia de marketing, pero no me parece mal. Ahora sí nos vamos a ir de lleno con lo que es la película. Y voy a hablar obviamente primero de lo que me gustó y luego de las cosas que no me convencieron tanto. Primero y principal me parece que, obviamente esto sigue siendo Disney Pixar, la animación es fantástica, tiene un estilo noventero la cinta que es realmente muy llamativo y creo que podría ser el primer acercamiento de alguna manera de las nuevas generaciones a lo que es la ciencia ficción, pero como hace constantemente referencia a películas como Star Wars, Star Trek, no necesariamente referencia de que se entiende que está imitando esto, pero sí tiene un estilo muy similar, obviamente más adaptado para niños, pero constantemente las personas que hayamos visto estas películas estamos como rememorando estas cintas más viejas. Así que creo que quizás para un adulto la película no nos va a sorprender tanto en lo que es visualmente y el tema de la historia y demás, pero obviamente para los niños sí puede ser que sea algo muy llamativo, porque hay que ser sinceros, la ciencia ficción viene enamorando a niños desde la época de Star Wars, quizás posiblemente antes, así que obviamente si es el primer encuentro de los niños con este tipo de cine, creo que sí les va a encantar. Esto es una opinión personal muy mía, de hecho la pensé ayer mientras me estaba por ir a dormir. La animación es muy real y me hace entender, o yo considero que en realidad es tan real en comparación con el juguete que normalmente vemos en Toy Story, porque yo creo que esta película sería como un live action del mundo de Andy. Obviamente nosotros lo vemos y es una caricatura, pero sí creo que visto desde la perspectiva de Andy, en realidad esto no es un dibujo animado, sino sería como un live action. Pero esto es una idea mía muy vaga.
díganme qué piensan en los comentarios. La película tiene un gran acierto y es que constantemente está haciendo distintos guiños a las frases que dice Buzz Lightyear, el juguete. Entonces nosotros al escucharla decimos, de acá sale esta frase de acá, y creo que es un gran trabajo. Obviamente sigue siendo un trabajo nostálgico, nos hace alusión a nosotros, nos rememora, pero están muy bien colocadas las frases. No se sienten como forzadas y que están metidas ahí a la fuerza solamente para hacernos sentir nostalgia, sino que realmente fluyen muy bien con el guión de la película y con lo que está pasando. También es increíble porque vemos a un Lightyear exactamente igual a lo que nos plantean en los primeros minutos de Toy Story o mientras Buzz se va convirtiendo en el Buzz Lightyear, mejor amigo de Woody. Realmente lo vemos y decimos, el juguete es exactamente igual. Pero obviamente está mucho más humanizado, el juguete es como un poco más terco, más cabezadura, como que no entiende razones. Buzz de la película de Lightyear es un poco más humano, tiene sentimientos y nos explican el motivo de por qué es como es. Obviamente sí sigue siendo una persona bastante con sentido de honor, pertenencia, responsabilidad, tiene este complejo de héroe y peca obviamente muchas veces de solitario, como de cierto mártir de alguna manera, pero lo hace de una manera bastante humana. Los únicos dos personajes que vamos a encontrar en esta cinta que ya conocemos son obviamente Buzz y Zorg, el cual ahora voy a pasar a hablar de Zorg porque creo que es de las cosas que menos me gustaron de la película, pero voy a terminar de las cosas buenas. Y dentro de las cosas buenas voy a hablar de la primera, ni siquiera voy a decir mitad, voy a decir los primeros 15, 20 minutos. Considero que la película comienza de una manera súper épica y acá es donde suceden la mayor parte de los saltos en el tiempo. No voy a explicar exactamente por qué, porque tampoco les quiero hacer tanto spoiler. Yo sé que no sé hablar sin spoiler, pero estoy haciendo lo posible. Y esta parte realmente se siente como una aventura épica, obviamente de ciencia ficción, pero una aventura épica al fin. Creo que el ritmo de la película es muy bueno en esa parte, que estás constantemente intrigado. Obviamente es una manera muy acotada de contar los hechos, porque dura muy poquito, pero sí creo que viene con un ritmo increíble, súper maduro, con una carga emocional muy muy fuerte, pero obviamente también está mezclada con algunas cosas simpáticas porque no deja de ser una película para niños. La ocurrencia del personaje de Buzz a mí me fascina, constantemente está hablando, está diciendo cosas. La película en sí es muy ocurrente y es muy simpática. Por ejemplo, tiene una nave espacial gigante blanca y Buzz decidió ponerle de apodo el nabo porque parece un tubérculo gigante, de hecho él lo dice. Y me parece que esas cosas, obviamente si bien es humor para niños, es súper simpático. Y mezclado con la carga dramática de esta primera parte de la película, creo que hacen una combinación excelente y bastante explosiva, pero cuando finalmente el viaje en el tiempo se detiene y se queda estancado en la época en la cual se desarrolla el resto de la película, creo que el ritmo cambia atrozmente. Y con este atroz viene todo el resto del problema de la película y es por lo cual a mí tanto no me terminó convenciendo, pero antes de hablar de eso voy a hablar de lo mejor que tiene esta película, al menos para mí. Y yo creí que la gente lo iba a odiar simplemente, o al menos los buenos críticos de cine simplemente porque se entiende que es un Deus Ex Machina, pero este es Sox. Sox me parece sin duda el mejor personaje de toda la película. Es ridículo lo simpático y lo carismático que es este gato. Para quienes no lo hayan conocido, es un gato de compañía robot que se le entrega a Buzz y no hace nada, pero a la vez hace todo. Como les dije, este personaje es un Deus Ex Machina. Esto quiere decir que es un personaje motor. Lo único que hace es estar ahí para que constantemente la historia se siga moviendo, porque destraba la situación cuando los héroes no saben para dónde correr. Aparece el gato, como es un gato robot, tiene un montón de habilidades que ni se imaginan. Rastrea, tiene linterna, tiene un pendrive en la colita que destraba cosas, tiene un mechero, tiene bla bla, hace lo inimaginable. Entonces, obviamente, es un personaje muy conveniente porque al ser un robot no tiene limitación, pero creo que es un excelente acierto que lo hayan hecho gato. Es perfecto. Algo que me parece importante tener en cuenta para disfrutar esta película es que tenemos que entender que la película tiene sus propias reglas de universo. ¿Esto qué quiere decir? Que si le vamos a buscar el sentido a cada cosa que pasa, posiblemente no nos termine de convencer la película porque hay cosas bastante particulares. Pero si nos centramos en que es una película y es una película infantil y nos damos o nos entregamos a las normativas que tiene este universo y no nos cuestionamos tanto y no lo comparamos tanto con nuestro universo, considero que la película es mucho más fluida. Esto obviamente lo traigo a colación por la parte de los viajes en el tiempo, que el combustible que utilizan las naves espaciales no es combustible líquido, sino que es un combustible cristálico. Por ejemplo, si nos basamos en el polémico beso entre dos mujeres, que de polémico no tiene nada, porque los mismos personajes lo dicen como si te dijeran me voy a ir a comer un pancho. El personaje que dice esto dice me conocí a una chica y me voy a casar, y vos le dices, ay, pero la conoces hace muy poco, bla, bla. Tiene una conversación súper fluida, no
no le hace ruido a vos en ningún momento que sean 2 mujeres las que se van a casar, no pasa nada. Lo que a mí me llamó la atención es que escenas posteriores a eso vemos a esta mujer que le cuenta esto a vos que está embarazada. Entonces, ¿me llamó la atención que se besaran 2 mujeres? No, a mí, bajo mis normativas de universo, me llamó la atención que haya una mujer embarazada, sobre todo teniendo en cuenta que estarían basándose en un país, en un planeta que es como agreste, que no tiene tanta tecnología, aunque sí es tecnológico, pero no tanto. Entonces, yo que pensé, bueno, inseminación artificial. Pero, volvamos a lo mismo, como es un universo nuevo y las normativas del universo pueden ser distintas, nada nos impide pensar que en el universo de Buzz Lightyear 2 mujeres no puedan procrear un bebé. Así que, si ustedes la ven con esta perspectiva, que 2 mujeres pueden quedar embarazadas, o existen los viajes en el tiempo, o se puede romper la velocidad de la luz, etc., la película realmente fluye bastante bien. Ahora sí voy a ir directamente a las cosas que no me gustaron tanto, y esto se da directamente después de que termina el tema de los viajes en el tiempo y se introducen los personajes nuevos. Siento que el ritmo de la película baja tremendamente y se convierte de una buena película para niños de ciencia ficción en un episodio extraño de una serie de Disney Channel bastante mala. El problema de esto es que los personajes secundarios no tienen fuerza y esto también aplica al mismo Buzz. La realidad es que Buzz Lightyear no está desarrollado tampoco en esta película. Como ya les había dicho, sí es un poco más humano, pero de desarrollo no tiene nada. Simplemente sabemos y lo conocemos a Buzz por las películas de Toy Story, pero sin esas películas posiblemente ni siquiera entendamos bien cuáles son los motivos ni nada de lo que hace Buzz en esta película, porque no nos da tanto tiempo a conocerlo. No voy a decir que esto es una falla, porque tranquilamente puede ser, como yo les digo, que estén abocando a que la gente ya lo relacione con el Buzz Lightyear que conocemos y por lo tanto no haga falta desarrollarlo tanto. El problema es que pasa lo mismo con los personajes secundarios y al fin y al cabo un personaje completamente desconocido y sin desarrollo termina siendo un personaje muy plano, muy superficial y que al fin y al cabo no solo no aporta nada, sino que el espectador lo va a terminar aburriendo. Y eso es lo que me pasó con todos los personajes secundarios. La realidad es que no hay muchos. La película creo que tiene, desde la segunda parte, donde empieza esta parte un poco más estanca, hay 3 humanos como secundarios, sigue estando Sox, Buzz y luego obviamente aparece Zorg. Y eso es todo. Bueno, y hay algunos que otros dando vuelta, pero realmente no son relevantes. La mayoría son todos Deus Ex Machina, no funcionan para nada más que para seguir moviendo la película, no tanto como Sox, pero simplemente o la mueven, o porque la destraban, o porque estorban y hacen algo, pero el movimiento es lineal y todo va moviéndose gracias a la historia de Buzz y los otros personajes quedan súper rezagados. Lo mismo sentí que no había un objetivo claro porque de repente se mueve bastante y el final termina siendo un final conveniente para la película porque yo creo que no la podían destrabar. Así que sí aparece Zorg, como les digo, sería el villano, pero al fin y al cabo no lo es. También se pisan un poco con el canon de lo que es Toy Story 2 porque Zorg no termina siendo el padre de Buzz Lightyear. No les voy a decir quién es, pero no es el padre. Entonces sí creo que los cánones hicieron como... Y ya que los directores hicieron este pseudo esfuerzo de tratar de meterla en el canon de Toy Story, no entiendo por qué lo tuvieron que romper ahí. Otra cosa que tampoco entiendo mucho, yo sé que normalmente Pixar nos tiene acostumbrados a películas con muchos mensajes y en consecuencia por eso nosotros lo terminamos buscando y en esta película obviamente podríamos decir que el mensaje que nos están dando es el vivir el hoy, el aceptar los errores, el aprender a convivir con ellos, el superarse día a día, pero sin esa presión constante que no nos permite vivir el hoy y el ahora, sino que disfrutemos el proceso de lo que estamos viviendo. Pero yo realmente creo que este mensaje le salió sin querer, porque no está bien planteado, simplemente es una consecuencia por cómo se modifican los personajes y crecen de alguna manera, se transforman en estos personajes del final. Pero realmente no creo que los directores hayan sentado a analizar de cuál iba a ser el mensaje de esta película. Creo que nosotros como espectadores de Pixar buscamos el mensaje y así lo podemos encontrar, pero no existe el mensaje, o al menos no está plasmado de alguna manera fuerte dentro de la película. Así que en mi conclusión y llegando al final del video, yo considero que Lightyear no es una película mala, es una película que constantemente te va sorprendiendo y te va haciendo reír y tiene distintos guiños a Toy Story. Y es bonita, pero es una película de una vez. Es una película que la vas a ver una vez y te va a sorprender porque estás viendo estos guiños a tu infancia. Es una película nostálgica, pero ahí muere la cosa. No es una película trascendental en lo más mínimo. No creo que esté a la altura de las películas de Toy Story. Directamente ni siquiera las pondría una al lado de la otra. Creo que son cosas completamente diferentes.
Y como escuché en muchos lados, y de hecho antes de escucharlo yo salí del cine diciendo es una película que está bien, pero es una película completamente innecesaria. Es una película que ninguno de nosotros necesitaba y que para mí considero que falla mucho en una única cuestión, y es que está tratando de evocar a la nostalgia de las generaciones como la mía, que yo soy del 97, pero bueno, sería la generación del 90, que somos las personas que crecimos con las historias de Toy Story. Pero a nosotros que nos quieren evocar esa nostalgia, esta película les falta mucho porque es una película infantil. Entonces, si iba dirigido para nosotros, creo que la película tendría que haber seguido con el ritmo de la primera parte de la película y ser una película más madura. Sin embargo, quisieron entregarnos una película con un tinte nostálgico para nosotros, pero que finalmente estuviera dedicado a nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones la van a ver como una película más, porque si le quitamos la parte nostálgica y la correlación con Toy Story y quién es realmente Buzz Lightyear en nuestra historia personal, la película es una película completamente olvidable. Y ahora sí llegamos oficialmente al final de este video. Si les gustó, se divirtieron un ratito, no se olviden por favor suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos y cada vez seamos más en esta hermosa comunidad. De acá les mando un beso enorme y espero nos veamos muy prontito. Bye.